Hola con todos. Vamos a desarrollar el tema de proyectos en construcción. Este tema y las diapositivas que vamos a exponer van a ser para desarrollar los conceptos básicos y técnicos necesarios en el sector de construcción, ligados a lo que es la ejecución del proyecto y la planificación del proyecto, enlazados con las etapas del proyecto de construcción. Entonces, los conceptos que vamos a desarrollar en estas diapositivas son los conceptos que nos van a ayudar a desarrollar la gestión de un proyecto de construcción en el sector público o privado. Para empezar, vamos a definir que un proyecto de construcción, en el argot popular del sector de construcción, se entiende por todos los documentos y actividades descritas de manera detallada para poder desarrollar un proyecto de construcción. El documento más importante dentro de un proyecto de construcción es el expediente técnico, donde se va a tener todos los contenidos necesarios para poder desarrollar la ejecución de obra. Es decir, estará la información del diseño, de los procesos constructivos, la distribución de los espacios, las calidades, el tiempo y el costo necesario para desarrollar el proyecto de construcción. Entonces, las primeras palabras o conceptos que vamos a desarrollar en función a un proyecto de construcción están enlazadas a las etapas del proyecto de construcción. Cuando hablamos de etapas, nos definimos casi siempre en todo tipo de proyectos, la primera en diseño, después viene la ejecución y finalmente el cierre del proyecto. En lo que viene a ser un proyecto de construcción se habla mucho de idea de proyecto, que es el primer paso para poder solucionar una necesidad o una carencia. Sabemos que para que nazca un proyecto debe haber una necesidad o una carencia. Entonces, la necesidad aparece y inmediatamente se genera una idea o varias ideas de proyecto. Entonces, estas ideas van a desarrollarse a través de estudios para definirse con un diseño y pasar a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución se va a hablar bastante del tema del rendimiento del dinero, el presupuesto, el financiamiento, la inversión del proyecto. Entonces, el financiamiento recobra mucha fuerza una vez pasada la idea de proyecto, se determina cuánto va a costar ese proyecto y se va a recurrir al financiamiento para poder empezar la ejecución del proyecto. Terminado esta ejecución del proyecto, vamos a llegar a una conclusión y cierre, donde se evaluará si se ha cumplido con lo que se había diseñado en la ejecución del proyecto. La necesidad genera el nacimiento de un proyecto. Este proyecto nace como idea, con una o varias ideas de proyecto. Estas ideas van a entrar en una evolución a través de un perfil o anteproyecto, donde se van a evaluar para ver cuál es la más factible de ejecutar. Entonces van a entrar las ideas de proyecto al perfil o al anteproyecto para que se evalúen y de ellas gane o se apruebe una, dándole viabilidad a esa idea para que pase a la etapa de inversión, donde se desarrollará el expediente técnico, posteriormente la ejecución de obra y finalmente, terminando la ejecución de obra, la liquidación o cierre, para entrar a una posevaluación que retroalimentará o dará conocimiento y experiencias para nuevos proyectos. Hay que rescatar en estos conceptos que el anteproyecto o perfil son los estudios preliminares, como su nombre indica, antes de ejecutar el proyecto, para ver si es bueno, factible o viable. Una vez que veamos esas evaluaciones, le damos viabilidad y pasamos a la inversión. Mucho se utiliza en el sector público el término de preinversión e inversión. La preinversión son el conjunto de estudios que se hace y evaluaciones para poder saber si las ideas de los proyectos son factibles o viables de ser proyecto en el futuro. Entonces, esas ideas de proyectos entran a un estudio de preinversión donde se les evalúa, se declara la viabilidad de la idea de proyecto y pasamos inmediatamente a la etapa de inversión donde se ejecutará el expediente técnico y la ejecución de obra para terminando hacer una posevaluación de todo el ciclo del proyecto. Todo proyecto nace
de una necesidad. La necesidad, según varios autores, es la carencia de algo, es la ausencia de algo que deseamos. Para los proyectos en construcción, las necesidades están relacionadas a los objetivos que tiene nuestra carrera ingeniería civil y su proyección social como profesión. Como profesión, la ingeniería civil busca atender los servicios básicos de salud, seguridad, educación, transporte, comunicación, vivienda. Entonces, todas esas necesidades como carencia van a ser atendidas por proyectos de construcción, con colegios, hospitales, viviendas, carreteras, etc. Entonces, ¿cómo nace un proyecto? A través de una necesidad. Esa necesidad va a tener muchas ideas para ser atendida, ¿no? Entonces, esas ideas son llamadas ideas de proyecto. Estas ideas de proyecto entran a un estudio de preinversión. Ese estudio de preinversión se puede llamar anteproyecto o perfil. Hacemos la evaluación de todas las ideas, el análisis de todas las ideas de proyecto y pasamos una de esas ideas de proyecto a declararla viable o declarar la viabilidad. ¿Qué ganamos con declarar la viabilidad? Hemos hecho todo el análisis y evaluación de las ideas de proyecto y al hacer la viabilidad decimos que una puede pasar a ser un expediente técnico y futuro ejecución de obra. Entonces vamos a tener el estudio y el análisis de varias ideas de proyecto a través de una secuencia de evaluaciones y análisis para que se pueda declarar la viabilidad y pasar a las siguientes etapas. Cuando declaramos la viabilidad se han analizado muchos aspectos, entre ellos el aspecto económico. Si hay una necesidad de dinero, se ha evaluado en un tema preliminar cuánto sería esa necesidad de dinero. Entonces, una vez declarado viable, podemos pasar a la etapa de inversión y vamos a buscar el financiamiento con los datos que hemos obtenido en el perfil o anteproyecto. Vamos a tener dos posibilidades de financiamiento, uno interno y uno externo. El interno, las entidades públicas y privadas tienen ganancias, recaudación de fondos, tienen utilidades, entonces sobre todo las empresas privadas, las empresas públicas no tienen utilidades, pero sí tienen recolección de impuestos, por ejemplo. Entonces todo ese monto que es generado por uno mismo es autofinanciación para proyectos que yo voy a desarrollar. Pero cuando no tengo suficiente dinero puedo tener un financiamiento externo a través de mercados de capitales, la bolsa o créditos que me ofrecen ciertos sistemas bancarios. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Todo nace de una idea de proyecto, de una necesidad. Lo primero que se va a hacer van a ser los estudios de preinversión, que es el perfil o el anteproyecto. Estos estudios me van a dar la idea de cuánto cuesta y cuánto tiempo va a ser el proyecto. Entonces, con esa idea yo voy a decir es viable. Cuando declaro viable, inmediatamente me pongo a hacer el expediente técnico. El expediente técnico me va a significar precisar el tiempo, el costo, el diseño, la calidad, el alcance del proyecto. Cuando hago la precisión del proyecto a través del expediente técnico, ya voy a tener idea más clara de cuánto va a ser la inversión. Entonces, entro a la etapa de inversión con una idea más precisa a través del expediente técnico para el costo de la ejecución de obra. Entonces, la ejecución de obra es la combinación del expediente técnico, el perfil, que son estudios que se desarrollan para determinar el monto más preciso de inversión. El expediente técnico va a tener muchos contenidos. Según el OCE, que es el sector que ve las contrataciones del Estado en Perú, nos da contenidos mínimos para un expediente técnico de un proyecto de construcción. Nos dice que un proyecto de construcción debe contar con memoria descriptiva, especificaciones técnicos, planos, metrados, presupuesto, valor referencial, la fecha del presupuesto, el análisis de costos unitarios, los calendarios valorizados de obra o de avance de obra y las fórmulas polinómicas. Aparte debes tener todos los estudios necesarios por cada tipo de proyecto. Por ejemplo, tenemos estudios de suelos, geológicos, ambientales y otros que sean complementarios. Este expediente técnico puede ser desarrollado por la misma entidad que va a ejecutar el proyecto o por otra entidad especialista, un consultor externo. Pero siempre un expediente técnico debe tener un jefe de proyecto encargado que va a ser el consultor responsable de ese expediente técnico
en todas las etapas cuando se use el expediente, pero detrás de ese jefe de proyecto va a haber un equipo especializado. El equipo especializado va a estar conformado por los especialistas, ingeniero estructural, civil, sanitario, eléctrico, electromecánico, todos los que sean necesarios según la complejidad del proyecto. Este equipo y el jefe de proyecto son llamados los proyectistas. Los proyectistas hacen el expediente técnico. El expediente técnico concluido pasa por un trámite de aprobación para ver si es el adecuado. Otro equipo de profesionales evalúa el expediente técnico y nos dice si cumple o no los requisitos que se han visto en el perfil en el anteproyecto. Una vez que está aprobado el expediente técnico, pasa a la etapa de ejecución. Pasará a otro equipo de profesionales, esta vez llamados los ejecutores de obra, que estarán liderados por un residente de obra o un jefe de proyecto, ¿no? Entonces, cuando pasa el expediente técnico al otro equipo de ejecución de obra, este equipo va a tener la necesidad de conocer, leer y actuar con el expediente técnico. Como manera de enseñanza, existen muchos contenidos en el expediente técnico, pero los que me ayudan a tomar conocimiento de la obra, son la memoria descriptiva, los planos y el presupuesto, que va a ser lo primero que estudie para darme una idea o conocimiento de la obra. Todo lo demás que se describe a continuación, el listado de insumos, programación de obra, metrados y especificaciones, son información más precisa y más abundante, más detallada, que me va a servir en la puesta en marcha. Cuando esté ejecutando, cada día, cada semana que ejecute obra, voy a tener que leer y estudiar y corroborar mi programación, mis metrados, mis especificaciones técnicas y mis listados de insumos. Entonces tengo memoria descriptiva, planos y presupuestos que me van a ayudar a un conocimiento general de la obra, y el listado de insumos, programación, metrados y especificaciones que me dan una herramienta para la puesta en marcha de la ejecución de obra. La ejecución de obra tiene procesos de gestión. Entonces, dentro de los procesos de gestión de obra en la ejecución, tenemos 3 etapas. La primera, la planificación previa, que es donde voy a planificar sobre todo mi espacio de labor, dónde voy a trabajar, cómo voy a trabajar, dónde voy a construir mis oficinas, almacenes, dónde va a estar la infraestructura. Después vamos a pasar a un avance físico de obra que va a iniciar con la ejecución física de la obra y va a terminar en la entrega de la obra, que es la parte más compleja de gestión en ejecución de obra. Y finalmente voy a tener un proceso de control o cumplimiento, que se desarrolla con los informes de preliquidación, liquidación y cierre. Entonces, empezamos con la entrega de terreno. Con esto me voy a hacer idea de la distribución física y espacial de cómo va a ser mi ejecución de obra. Inmediatamente voy a iniciar la obra y lo primero que voy a hacer a continuación del inicio de la obra es contar con el personal técnico administrativo. El personal técnico administrativo es lo primero que tengo que contratar porque ellos me van a garantizar el apoyo para hacer los requerimientos, la programación, antes de contratar al personal obrero y materiales y equipos. Entonces, organizando el personal técnico, voy a posteriormente hacer los requerimientos de materiales y equipos antes de la contratación de personal obrero, porque debo contratar el obrero cuando ya tengo mis equipos, mis materiales, mis herramientas. Si no, voy a tener un tiempo muerto el personal obrero esperando que se hagan los requerimientos de equipos, herramientas y materiales. Entonces, primero inicio la obra, contrato a mi personal técnico, hago los requerimientos de materiales y equipos, contrato después a mi personal obrero y cuando estoy en plena ejecución de obra hago las consultorías y controles de calidad para el buen avance de mi obra. Termino la obra y hago la entrega de obra, donde yo voy a hacer un último informe. Este último informe va a estar con todo lo que he desarrollado, los metrados, las partidas, los gastos, todo lo que he desarrollado en mi ejecución física de obra. Voy a hacer un último informe, entrega de obra, vendrán a hacerme la recepción de obra, verificarán mi obra y pasaremos a la preliquidación, donde van a evaluar si he hecho bien o no mi proyecto en función a lo que estaba planificado y dándole pase se hará el cierre o liquidación de mi proyecto. La parte más fuerte en gestión de ejecución de obra es la parte media, el avance físico de la obra, donde va a requerir mayor esfuerzo de persona, esfuerzos mentales, físicos y financieros, del inicio a la entrega de obra.
En este proceso voy a tener herramientas obligatorias para el control de obra, como son el cuaderno de obra y las valorizaciones. El cuaderno de obra es una bitácora diaria, es una agenda diaria que me ayuda a poder desarrollar mi obra y lo que se está haciendo cada día en mi obra. Es una herramienta de control básico donde voy a controlar personal, avances, ocurrencias, etc. Y las valorizaciones, que son los informes de cada cierre de mes, donde voy a hacer la compilación de todo lo que se ha ejecutado ese mes en cuanto a avance físico, financiero y controles de calidad de la obra. Entonces, un gestor de obra o un ejecutor de obra va a tener que tener siempre 3 brazos o grupos de trabajo. Va a ser el grupo o brazo técnico, administrativo y logístico. El grupo técnico va a ser el encargado de hacer los controles de ejecución de obra, los controles ligados a la producción de obra, ¿no? Los rendimientos, metrados de avances. El grupo administrativo me va a ayudar en lo que son los documentos, trámites, documentación de requerimientos de materiales, contratos, adquisiciones. El grupo logístico me va a ayudar a la administración o gestión de los almacenes, el control de los insumos, los ingresos y salidas de materiales, el control de combustible y maquinaria, ¿no? Nos va a ayudar a controlar todos los insumos en la obra. Estos equipos técnicos, administrativos y logísticos me van a ayudar a hacer una buena gestión de mi mano de obra, materiales y equipos, con la finalidad de tener un buen control del tiempo y dinero, para que culmine satisfactoriamente la ejecución de mi obra. Para que yo pueda enlazar mis equipos, mis recursos, mi tiempo y mi dinero, tengo que tener una correcta planificación y programación que me va a ayudar a controlar la productividad de mi obra. Entonces, para poder hacer una correcta gestión de ejecución de obra, yo tengo que desarrollar los cronogramas, la programación de obra. Esto se desarrolla a través de métodos y herramientas como son los diagramas de Gantt, diagramas de PERT, diagramas CPM, que me ayudan a hacer una planificación de obra a nivel de cronogramas o programación de obra que sirve para ejecutar la obra día a día con los hitos y objetivos que debo hacer por cada actividad. ¿Cómo se desarrolla esto? A través de la información que tengo en el expediente técnico, que son las partidas, metrados y rendimientos, yo desarrollo las actividades, el tiempo de cada actividad o la duración de cada actividad y sus correlaciones. Estos 3 conceptos, las actividades, el tiempo y las correlaciones, se van a plasmar en un diagrama gráfico a través del método que utilicemos para generar los cronogramas de obra. Entonces vamos a desarrollar más adelante la elaboración de los cronogramas o programación de obra a través de los métodos de diagramas de barras y diagramas de redes. Gracias.